Doctora, compañeros, ahora les hablaremos sobre traqueotomía y cricotirotomía. Definición. Traqueotomía es una técnica quirúrgica por lo cual se realiza una incisión en la tráquea para posibilitar un acceso directo a las vías respiratorias en pacientes que tienen dificultad para respirar. Indicaciones. Las 4 indicaciones básicas para la traqueotomía son librar una obstrucción de la vía aérea superior, asistencia respiratoria durante periodos prolongados, asistir al manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior y prevenir la aspiración de secreciones orales gástricas. Estas indicaciones se concretan en evitar una obstrucción de las vías aéreas, traumatismos cervicales con lesiones severas de los cartílagos tiroides, cricoides, huesos dioides, enfisema subcutáneo en cara, cuello o tórax, fracturas faciales de mandíbula que pueden desencadenar una obstrucción de la vía aérea superior, edema, trauma, quemaduras, infecciones o anafilaxis. Proveer una vía de largo tiempo para ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria. En caso de manejo inadecuado de secreciones, profilaxis y apnea del sueño severa no susceptible. Recuento anatómico. El manubrio esternal y los cartílagos tiroides y cricoides son estructuras que habitualmente son fácilmente palpables a través de la piel. El cartílago cricoides, descrito como un anillo de sello, se encuentra inmediatamente por debajo del cartílago tiroides y puede encontrarse fácilmente utilizando como referencia el manubrio esternal o la quilla tiroidea. La membrana cricotiroidea se localiza entre los cartílagos tiroides y cricoides y puede ser identificado al palpar una ligera hendidura en la piel, inferior a la prominencia laringea. El músculo cricotiroide emerge de la superficie anterior del cricoides y se dirige superior, posterior y lateralmente para insertarse lateralmente en la superficie del cartílago tiroides. La tráquea está constituida por anillos cartilaginosos semicirculares que pueden palparse en una persona delgada. Es membranosa en su parte posterior, así como en los espacios entre los anillos. Las glándulas tiroideas se sitúan anterior a la tráquea, con un lóbulo a cada lado. Técnica quirúrgica reglada. Se trata de un acto quirúrgico que requiere del uso de ropa estéril y la realización en un quirófano. Dentro de esta técnica existen varios aspectos a considerar, como la colocación del paciente. El paciente deberá colocarse en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica, el cuello en hiperextensión mediante la colocación de un rodillo o almohada bajo los hombros, hasta conseguir una postura adecuada en el que la tráquea sobresalga. En los límites del campo quirúrgico, el borde superior se corresponde con el borde inferior de la mandíbula, el borde inferior llegará hasta el segundo espacio intercostal y lateralmente se encuentra el borde de ambos músculos trapecios. Si se realiza bajo anestesia local, no es necesario tapar la cara del paciente con campos de tela estériles. En la infiltración con anestesia local, se infiltrará menor cantidad en el caso de que la intervención se realice bajo anestesia general y la anestesia deberá ser aplicada en forma romboidal, siendo distribuida por plano subcutáneo, muscular y profundo, unos 10 minutos antes de comenzar, siempre que se pueda disponer de este tiempo. Técnica quirúrgica. Para realizarla, en primer lugar, es importante la localización de estructuras laríngeas y traqueales mediante la palpación, fijando la laringe con los dedos primero y tercero de la mano izquierda y palpando con el índice de la otra mano el cartílago tiroides con su escotadura, el espacio cricotiroideo, el cricoides y los primeros anillos traqueales. Estas estructuras servirán como referencias anatómicas para facilitar la realización de la técnica quirúrgica. Después de esto se realizará una incisión horizontal aproximadamente 1 centímetro por debajo del cartílago cricoides y tomando como referencias laterales los dos bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideos. Una vez realizada la incisión horizontal, se realizará una incisión del tejido celular subcutáneo y el platisma, con disección superior e inferior hasta disponer los músculos esternoioideos. Sección vertical del refe medio y la distensión de la musculatura prelaringea sin desplazar la tráquea de la línea media. La hemostasia con electrocoagulación de los pequeños vasos y la ligadura de las venas yugulares anteriores con exposición del cartílago cricoides, istmo de la glándula tiroide y el plano anterior traqueal, correspondientemente a sus 3 y 4 primeros anillos. El istmo tiroideo se secciona verticalmente con la tijera Romer mediante la colocación de 2 pinzas, la de Crille
paralelas a la situación paramedia y ligar los puntos a cada lado de forma independiente, lo que va a permitir una mejor exposición traqueal. Esto podemos ver en las imágenes 4 y 5. Ya, se prepara el aspirador, ya que la apertura de la tráquea conlleva habitualmente secreciones y aspiración de sangre, y se comprueba que el balón de la cánula que va a utilizarse generalmente sea de tipo cine número 6 o 8 según el calibre de la luz traqueal. La incisión traqueal deberá realizarse entre el segundo, tercer y cuarto anillos traqueales, extendiendo por diversas modalidades. Se debe elegir aquella que sacrifique el mínimo cartílago posible, que facilite los cambios de la cánula, evitando los decúbitos tanto superiores como inferiores. Posteriormente a la incisión se fija el estroma traqueal en los planos superficiales para asegurar la accesibilidad a los cambios de la cánula. Esperar la epitelización secundaria entre la piel y el estroma requiere un personal sanitario experto para los cambios, aunque es preferible en aquellos casos que se prevé de corta duración. Y finalmente se procede a la introducción de la cánula o del tubo, la anestesia con infiltrado de balón, hemostasia y cierre de la herida. Existen 3 tipos de complicaciones: las intraoperatorias, la postoperatoria inmediata, la postoperatoria tardía. Dentro de las intraoperatorias tenemos la dificultad para la localización de la tráquea cuando se trata de niños, cuellos cortos y dificultad para la hiperextensión del cuello, la hipertrofia de la glándula tiroidea o tumor que desplace las vías aéreas, la hemorragia por lesión de un vaso comunicante anterior, incluida la vena yugular anterior, un neumotórax, en este caso la disnea del paciente no desaparece tras la traqueotomía, estando la cánula colocada correctamente. El neumomediastino, por aumento de la presión respiratoria a consecuencia de una obstrucción parcial del tracto respiratorio. El paro respiratorio, cuando no se consigue permeabilidad la vía aérea o por causa refleja al disminuir bruscamente la presión de CO2. El edema pulmonar aguda, por apertura de la vía aérea, la disminución de la presión alveolar. La lesión del cartílago cricoides o nervio recurrente son complicaciones infrecuentes. Dentro de las postoperatorias inmediatas tenemos una hemorragia postoperatoria. Siempre existe un pequeño sangrado por el cese del efecto vasoconstrictor del anestésico y el aumento de la presión sanguínea al instaurarse el reflejo tusígeno. El efisema subcutáneo se extiende por el cuello, cara y parte anterosuperior del tórax. Puede deberse al uso de cánulas sin balón, roturas del vaso o inflado insuficiente. O existe el desplazamiento de la cánula o tubo, una oclusión del tubo o cánula por coágulos o moco. Las secreciones bronquiales se hacen más espesas y costrosas, ya que entra aire en la vía aérea sin unificar ni calentar y sin tener un filtro de impurezas. La aspiración y disfagia, por fijación de la laringe al limitar sus movimientos de ascenso, sobre todo en niños. El reflujo esofágico. Durante los primeros días es conveniente pautar un antiácido. Una infección de la herida, la disminución o desaparición del aclaramiento y transporte mucociliar propician la colonización de bacterias diversas, sobre todo las gram negativas. La postoperatoria tardía es la afonía, es una imposibilidad de fonación y cuerdas vocales perezosas por falta de uso. Es granuloma debido a una técnica defectuosa o infección postoperatoria. La estenosis laringotraqueal puede producirse por diversos mecanismos como lesión de tiroides o cricoides, depresión de la pared traqueal anterior por efectos de la presión mantenida por la cánula o tubo, colapso de paredes traqueales laterales por deficiencia estructural cartilaginoso. La hemorragia tardía. El decúbito mantenido que produce la cánula sobre el tronco innominado puede llevar a la erosión y ruptura de sus paredes. Aparece de 2 a 3 semanas tras practicarse la traqueotomía, consecuencia de una apertura traqueal muy baja, curso aberrante de la arteria o uso de la cánula a longitud o curvatura excesiva, procesos necrotizantes o uso abusivo de esteroides. La fístula traqueoesofágica tardía puede ser
por decúbito persistente inducido por el balón hiperinsuflado. La cicatrización defectuosa de heridas y fístulas traqueocutáneas por defectos de epitelización cuando se busca el cierre por cicatrización secundaria. La alteración estética y queloides. Las incisiones horizontales producen mejor estética que las verticales que pueden retraerse y deformar la piel cervical. La cricotirotomía se define como una técnica estandarizada fácil de enseñar al residente y al personal de urgencia, aunque la mayor limitante es el riesgo del daño de la subglotis, que se asocia a dejar demasiado tiempo el tubo dentro de la cricotirotomía. Las contraindicaciones son relativas para realizar esta técnica son menores de 12 años, infecciones laringeas y trauma laringio o si existe riesgos de atravesar un tumor. La técnica consiste en realizar una inserción directa en la membrana cricotiroidea. El cirujano diestro se debe colocar al lado derecho del paciente. Con la mano izquierda va a coger el cartílago tiroides. Con el dedo índice de la mano derecha palpará el espacio cricotiroideo y realizará una inserción horizontal, introduciendo el mango del bisturí en la inserción para ayudarse a introducir el tubo endotraqueal a través de esta. La traqueotomía percutánea es una técnica alternativa a la traqueotomía arreglada para pacientes ingresados en UCI. El manejo de la traqueotomía en estos pacientes es controvertido, pues existen 3 formas de realizarla: la traqueotomía arreglada en UCI y la traqueotomía percutánea. Sin embargo, para elegir la técnica debe considerarse el estado general del paciente, la propensión al sangrado y la experiencia del cirujano. Las indicaciones: se realiza en cama del paciente dentro de UCI, bajo monitorización continua de los constantes vitales. Las indicaciones son muy similares a la traqueotomía arreglada: intubación endotraqueal prolongada, control de vía aérea, lavado pulmonar y manejo de secreciones, obstrucción de vía aérea superior y facilitar la ventilación mecánica. Las contraindicaciones relativas tenemos la coagulopatía no corregida con plaquetas menores a 4.000 sobre milímetros cúbicos, tiempo de sangrado mayor a 10 minutos, tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplastina de 1.5 veces mayor al control. También tenemos la necesidad de ventilación mecánica con una presión positiva mayor a 20 centímetros de oxígeno. Para la técnica, destacamos que es un procedimiento realizado en UCI en la cama, y para la preparación del paciente precisaremos de preoxigenación con oxígeno al 100% y durante el procedimiento. También es conveniente colocar una almohada debajo de los hombros para extender el cuello. Después se realiza una incisión de 1.5 a 2 centímetros por debajo del cartílago cricoides. Luego una disección roma en sentido horizontal y vertical hasta llegar al plano pretraqueal. A través del tubo endotraqueal se introduce broncoscopio flexible de calibre pequeño para permitir el flujo de aire, y bajo visión endoscópica se retira el tubo endotraqueal hasta nivel subglótico. El cirujano debe guiarse por la luz del broncoscopio y por palpación digital para introducir la aguja del kit a través de la pared anterior traqueal. También debe realizarse entre el segundo y tercer anillo, pues más alta se asocia a fractura del cartílago cricoides, que puede ocasionar una estenosis subglótica. Después se introduce la guía de alambre y el dilatador siguiendo las instrucciones del kit. Utilizando, también se inserta la cánula de traqueotomía y se retira el tubo endotraqueal y el broncoscopio. Para las complicaciones tenemos complicaciones inmediatas y de largo plazo. Dentro de las inmediatas tenemos la colocación del dilatador o la cánula en posición paratraqueal, una hemorragia, un enfisema subcutáneo, un daño a la pared traqueal posterior y la muerte. Y a largo plazo algunos autores sugieren un aumento de la incidencia de estenosis paratraqueales. También teóricamente el proceso de dilatación produce un agujero simétrico en la pared anterior traqueal, pero se ha observado que más bien se trata de un desgarro con ruptura de esta pared hacia la luz traqueal. Dentro de las ventajas y desventajas de la traqueotomía percutánea frente a la traqueotomía quirúrgica tenemos las ventajas, en las cuales la traqueotomía percutánea tiene numerosas ventajas frente a la traqueotomía quirúrgica, sobre todo en aquellos pacientes ingresados a UCI y que precisan asistencia ventilatoria superior a 14 días.
Estas evitan el traslado de la UCI al quirófano, también evitan diseminar bacterias multiresistentes de la UCI, también reduce los costos, también mejora el flujo de pacientes en UCI, lo que da altas tempranas, y también reduce la neumonía nosocomial. En cuanto a las desventajas, tenemos una necesidad de personal cualificado para cambios de cánula, ya que el traqueostoma es inestable. También en pacientes que requieren traqueotomía permanente es preferible que la traqueotomía arreglada para facilitar los cambios de cánula. Este procedimiento es realizado en la cama del paciente con algunas incomodidades, como una peor iluminación y una menor exposición del campo e instrumental menos adecuado. También requiere entrenamiento específico adicional del cirujano. Y también el cirujano debe estar preparado y capacitado para convertir inmediatamente una traqueotomía percutánea en una arreglada y así evitar complicaciones graves a futuro. Doctora, compañeros, muchas gracias por su atención.